Muy queridos hermanos y hermanas, así como hemos meditado en los diversos signos que manifiestan la resurrección del Señor, y después en el bautismo que nos hace partícipes de su muerte y resurrección, y después de la Eucaristía que perpetúa el sacrificio de la cruz y en el que Jesús resucitado se nos entrega como alimento, ahora en esta cuarta semana, en los primeros días, empezamos a reflexionar en Jesús, el buen pastor, en el ministerio, en la misión pastoral de Jesús y de la iglesia. Evidentemente, cuando pensamos en la misión y en el ministerio pastoral, inmediatamente pensamos de manera directa en aquellos a quienes el Señor constituyó mediante el sacramento del orden en pastores de su pueblo. Pensamos en los apóstoles, en los sucesores de los apóstoles que son los obispos, pastores legítimos del pueblo de Dios. Pensamos en aquellos que colaboran con el orden de los obispos, con los presbíteros puestos al frente de cada una de las comunidades por los obispos. Pensamos en los diáconos que cooperan en el ministerio de la caridad de los obispos. Sí, pensamos directamente en los pastores. Pero quiero recordarles que los textos que leemos a continuación no solo se refieren a los pastores de la iglesia. Todos los que hemos sido bautizados, todos los que por la confirmación hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo, participamos de la triple misión de Jesucristo. Todos somos llamados a evangelizar, a proclamar el evangelio. Todos somos llamados a ejercer el sacerdocio de Cristo en nuestras propias circunstancias, los laicos santificando las realidades temporales, los sacerdotes santificando al pueblo de Dios mediante los sacramentos y la palabra, y todos participamos del ministerio pastoral de Cristo. Todos estamos llamados a cuidar, a ser guardianes de los demás. Todos estamos llamados a orientar al que está perdido y al buscar al que se ha ido por otro camino. Todos estamos llamados a cuidar al que está enfermo, a animar al que está cansado, a fortalecer al débil, a consolar al triste. Todos estamos llamados a conducir y a orientar a los que han perdido la brújula en el camino de la vida. Todos lo ejercemos de diversa manera. Pero el padre de familia es pastor de su familia. Es pastor para su esposa y es pastor para sus hijos. La madre de familia es pastor. Es pastor que debe cuidar, que debe atender, que debe orientar, que debe corregir a su marido y que debe también orientar a sus hijos. Los hijos también, opinando con respeto, con caridad, con cariño, están llamados a ser pastores de sus padres. También un maestro, un médico, cualquier persona, todos estamos llamados a ejercer el ministerio pastoral, la misión pastoral de Jesucristo.
unos en forma común, otros en forma ministerial, por el sacramento del orden. Pero es una misión que nos compete a todos. Esta pandemia nos ha ayudado a descubrir a la familia como iglesia doméstica. La catequesis se ha interrumpido. Los papás tienen que ser los catequistas de sus hijos, a veces aprovechando los recursos que se ofrecen en línea, a veces aún sin esos recursos. Los papás ejercen el sacerdocio común en la familia. Convocan a la oración, presiden la oración, proclaman la palabra, bendicen el pan, parten el pan, distribuyen el pan. En la iglesia doméstica se ejerce también el ministerio pastoral, llamados a educar, a formar como hijos de Dios, llamados a orientar y a conducir a aquellos a quienes el Señor nos ha confiado. La gente de nuestras rancherías, donde casi nunca va el sacerdote, aunque no usan las palabras, tienen claridad sobre estas cosas. Se sienten responsables de la formación religiosa de sus hijos. Se sienten responsables de conservar la fe, de formar en la oración, de congregar para rezar. Se sienten responsables de orientar y conducir a sus hijos para hacer de ellos hombres y mujeres de Dios, de la iglesia y de México. Lo tienen muy presente. Nunca se les olvida. Las generaciones antiguas también tenían muy presente eso. Yo recuerdo en mis primeros días de ordenado, cuando algunas mamás o padres de familia, al confesarse me decían: padre, no sé si puedo confesarme. Es que fíjese que mi hijo se robó a una mujer y vive con ella y no están casados. Y a veces van a visitarme a mi casa y yo los recibo y no sé qué hacer. Me siento responsable de su salvación eterna. Padre, mi hija se fue con un hombre. No está casada por la iglesia. El hombre la abandonó. Tiene un hijo. Y vive en mi casa. No la puedo correr a ella y al niño. Y se sentían responsables de los pecados de sus hijos. Había una conciencia que desgraciadamente hemos perdido. Pensamos que la responsabilidad de enseñar es del maestro, es del catequista. Yo no, yo ya cumplí, ya lo mandé. Es más, hasta pagué el colegio más caro. Creemos que es responsabilidad de los sacerdotes evangelizar y santificar. Creemos que es responsabilidad del sacerdote, del psicólogo, del maestro, orientar y aconsejar a nuestros hijos. Y es la primera obligación en la iglesia doméstica. Hoy iniciamos nuestra reflexión sobre esta misión y ministerio pastoral. Jesús distingue, hace dos distinciones muy claras. El día de ayer escuchábamos a Jesús decir: yo soy la puerta. El que entra por la puerta, ese es el verdadero, el legítimo pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas lo conocen. El que entra por otro lado, el que se brinca las trancas, el que entra por una ventana rota, el que entra por un túnel, ese no es pastor.
Ese está usurpando un ministerio y una misión que no le corresponden. Y el ladrón solo viene a robar, solo viene a matar, solo viene a hacer destrozos, no viene a nada bueno. Yo soy la puerta. La vocación al ministerio y a la misión pastoral nos vienen por parte de Cristo. Él es el que nos llama. Él es el que nos encarga una determinada misión. Nadie puede usurpar esa misión. Hay quienes entran por la puerta falsa. No son pastores. Hay hombres que vivieron en otra ciudad lejana. Son jóvenes. Llegan a La Paz, se establecen en La Paz. Al poco tiempo conocen una chica. Quieren casarse con ella y consiguen un acta falsa de bautismo. Soy soltero, no me he casado con nadie. Y se casan con ella por la iglesia. Y al rato sale con que sí estaban casados en la ciudad de origen. Ese que tuvo que mentir, ese que no entró por la puerta, no es el marido, es un ladrón. Viene a robar, a matar y a destrozar. Alguien que oculta un pasado. Alguien que oculta que ya tuvo hijos con otra mujer. Hijos con otro hombre. Y no entera a su novio, a su novia. Y hasta después de casados lo descubren. Ese no entró por la puerta. Ese entró con dolo, con mentiras, con trampas. Alguien que aparentó durante toda su vida en el seminario una santidad, una obediencia, una disciplina, una obediencia que no sentía en su corazón, sino que fingió. Se ordena, pero no es pastor. No entró por la puerta. Esos solo roban. Esos matan la fe. Esos destrozan a la iglesia por dentro. Bien le dice San Pablo a Timoteo: no le impongas las manos a cualquiera para hacerlo presbítero, porque te harás cómplice de sus crímenes. Cómplice de sus crímenes. A veces hay pastores que entran por la puerta falsa. A veces hay personas que fingen ser sacerdotes y que traen papeles falsos de otros obispos. Yo soy sacerdote de Argentina, mira, aquí está la carta de mi obispo. Y uno se la puede creer, o uno puede llamar a la Argentina y preguntar: oye, aquí hay un hombre llamado fulano de tal que dice ser sacerdote tuyo. Y el obispo nos dirá: no tengo ningún sacerdote de ese nombre. Ese no es el sello de mi diócesis. Ese no es el membrete de mi iglesia particular. Oye, sí tengo un sacerdote con ese nombre, pero no está en México. Aquí está en Argentina, lo vi hoy en la mañana. Ese es un ladrón. Ese es un salteador. Un hombre que le dice a un niño: te voy a dar este dinero, este regalo, pero no les digas a tus papás. Ese no trae buenas intenciones. Ese es un ladrón, un asesino de la inocencia, alguien que destroza. Hay quienes son pastores y quienes son usurpadores. Pero en el Evangelio de hoy, Jesús nos pone otra comparación. Hay quienes son pastores por vocación
Y hay quienes son pastores porque necesitan un oficio para ganarse la vida. Porque el sacerdocio para ellos representa una manera de vivir, un pequeño sueldo, una manera de ganarse la vida. Son mercenarios del sacerdocio, no verdaderos sacerdotes. El verdadero sacerdote ama su vocación, la hace con gusto, con alegría, no como si estuviera cumpliendo una simple obligación. Ni modo, el obispo me mandó a esta parroquia por 6 años y me faltan 3 todavía. Tengo que aguantar, porque si no aguanto me manda una peor. Ese no es pastor, ese es mercenario. Ese es mercenario. El que solo atiende a los ricos porque le dan donativos, ese es mercenario. El que solo atiende a aquellos que pueden complacerlo, ese es mercenario. El que lo hace por vocación es distinto. Y eso pasa en todas las vocaciones. Hay hombres y mujeres que se casaron por interés. Ya les hablé un día de los hombres poderosos que buscan mujeres trofeo, que se casan con Miss o ex Miss, Sinaloa, Baja California, México, Argentina, Venezuela. Uy, un monumento de mujer. O con un artista de telenovelas, o con una cantante, o con una modelo. Y todos decimos, ay, mira qué bonita mujer encontró este rico, este empresario, este político. Al revés también lo hay. Hay mujeres que buscan hombres trofeos. El futbolista de buen cuerpo, de bonita cara, carismático. No son esposas ni esposos. Usurpan. No han sido llamados. Y en todas las vocaciones existen los buenos y los malos. Los maestros por vocación y los maestros por salario. Los asalariados. No les importa si el muchacho entiende o no entiende. Yo ya cumplí con mis clases. El médico por vocación, que le importa poco arriesgar su vida atendiendo a los de COVID, y el médico que buscaba un salario y que no quiere atender a los de COVID. En todas las vocaciones, hay verdaderos y falsos. Hay quienes lo hacen por vocación y quienes lo hacen por tener una manera de vivir. Hoy Jesús nos enseña a distinguir. Un pastor por vocación es aquel que conoce a sus ovejas. Es aquel que da la vida por sus ovejas. Es aquel que protege a sus ovejas del lobo. Es aquel que va a buscar a las ovejas perdidas. Es aquel que comprende que el Señor que lo contrató tiene otras ovejas que no pertenecen a su corral, pero que debe conducirlas hasta que haya un solo pastor y un solo rebaño. En ese sentido ha sido fabuloso lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura. San Pedro, en este capítulo 11 del libro de los Hechos, ante los reproches de los cristianos venidos del judaísmo, explica en pocas palabras lo que había sucedido en el capítulo anterior, donde podemos leer más claramente qué fue lo que ocurrió. Pedro se encontraba en Jaffa. De repente sintió apetito. Mandó que le prepararan comida. Pero mientras le preparaban la comida, salió a la terraza y vio bajar del cielo un mantel. Había toda clase de alimentos.
Había unas carnitas de puerco deliciosas. Y Pedro dijo, se ven muy buenas, pero el puerco es un animal impuro. No voy a comer carne de puerco. Y una voz le dijo, ¿cómo te atreves a llamar impuro a un animal que Dios creó con amor? Porque Dios lo hizo todo y vio que todo era bueno. ¿Cómo te atreves a llamar impuro? Ah, caray. Y Pedro no entendía y la visión se repitió 3 veces. Luego llegaron unos hombres a la puerta y le dijeron, nos mandó para acá el centurión Cornelio, que lo llevemos a su casa en Cesarea. Cesarea es una ciudad junto al mar de Galilea, construida por Herodes en honor al César de Roma, Cesarea. Allí era la residencia oficial de los procuradores romanos. Allí vivió Poncio Pilato. Costumbres paganas. Que quiere que vayas a Cesarea. Y Pedro va a Cesarea. Lo acompañan 6 hombres. Y aquel centurión, cuando llega Pedro, se arrodilla y se postra. Había reunido a toda su familia y a sus amigos más íntimos. Y Pedro lo hace levantarse, le dice, no, conmigo no te andes hincando. Yo soy hombre igual que tú, pecador igual que tú, párate. Y te voy a decir una cosa. Los judíos consideramos incorrecto entrar a la casa de paganos. Pero ahora entiendo que Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. Dios no discrimina. No discrimina. Dios ama a todo aquel que en su propia conciencia, aun en caminos equivocados, busca la verdad, la justicia y el bien. Ahora caigo en cuenta. Por eso me atreví a entrar a tu casa. ¿Qué quieres? Pues el ángel que se me apareció me dijo que tú me ibas a decir algo importante para la salvación. Y en el capítulo 10 viene la hermosa catequesis que Pedro le da a Cornelio, a su familia y a los amigos de Cornelio. Y cómo ellos se emocionan al oír sobre la vida de Jesús, su muerte y resurrección. Y entonces el Espíritu Santo se apodera de ellos y empiezan a alabar a Dios en otras lenguas. Eran romanos. Pedro no les entendía. No era el don de lenguas que a veces alegan algunos que se dicen carismáticos. Era realmente otra lengua, era latín. Y si Pedro no sabía griego, menos latín. Pedro se quedó así, ¿what? ¿What? Hablaban en lenguas, pero estaban alabando a Dios. Y Pedro dijo, bueno, si ellos han recibido el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para discriminarlos? Y mandó que fueran bautizados. Regresa a Jerusalén de Cesarea y el regaño. ¿Por qué entraste a la casa de unos paganos y comiste con ellos? Estuvo muy mal hecho, eso está prohibido por la ley. Y Pedro les explica lo que hemos oído hoy. Es un texto hermoso. Es un texto hermoso. Es un texto que nos ayuda a comprender muchas actitudes del Papa Francisco. Santo Padre, le preguntan en una entrevista, en un vuelo, ¿qué piensa usted de los homosexuales? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Papa Francisco, ¿qué piensa usted de los divorciados vueltos a casar? ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo?
A nosotros nos encanta juzgar, condenar, y nunca miramos nuestras manos, y nunca miramos nuestros pecados, y nos dedicamos a ver las fallas de los demás. El evangelio debe ser predicado a los paganos, aunque no estén circuncidados. Felipe bautizó a un etíope. Era prosélito. Aunque no era judío, simpatizaba con el judaísmo y leía las escrituras. Cornelio jamás había leído el Antiguo Testamento. No estaba circuncidado. Para él el día de fiesta era el jueves, dedicado a Júpiter, y no el domingo dedicado al Señor, ni el sábado dedicado al Dios de Israel. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Si ellos han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo puedo negarles el bautizo? ¿Cómo puedo? Si ellos han sido creados por Dios, ¿cómo puedo decir que no son dignos de ser parte de la iglesia? Hermanos, hay tanto que aprender. Hay tanto que aprender. Hay otras ovejas que no pertenecen a este corral. También a ellos hay que buscarlos para que la humanidad entera llegue a ser un solo rebaño, con un solo pastor, Cristo, nuestro Dios y Señor. Ofrezcamos esta misa por los pastores de la iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes. Ofrezcamos esta misa por todos aquellos cristianos bautizados que tienen una misión pastoral de orientar, de educar, de aconsejar, de corregir, de exhortar, para que el Señor nos ayude en el cumplimiento de nuestras tareas.